Bendiciones, mujeres y su palabra. Bienvenidas una vez más a este tiempo de lectura bíblica, de estudio de la palabra de Dios. Soy Ariani Sojo y hoy estamos por iniciar la lectura de nuestro séptimo libro, el libro de los jueces. Un libro que nos va a describir el periodo turbulento en la historia de Israel entre la muerte de Josué, el gran conquistador de la tierra prometida, y la monarquía. Vamos a ver cómo Dios levanta líderes con características muy similares, hombres y mujeres llamados por Dios, dotados de poder para realizar su tarea. Eran personas desconocidas, lo débil del mundo, lo menospreciado, como nos dice Primera de Corintios. Y no esos prominentes, esas personas fuertes, los de influencia, los poderosos. Vamos a ver cómo Dios levanta personas comunes para hacer tareas extraordinarias. Y hay un tema que surge inevitablemente, y es el carácter de algunos de los líderes que Dios levantaba como jueces. Visto desde una perspectiva del Nuevo Testamento y de una moral cristiana, algunos de los jueces nos parecen muy lejos de las normas, nos van a parecer muy lejos de las normas de piedad y de una vida santa. A ellos podemos decirles que vivieron en tiempos difíciles cuando la enseñanza de la ley estaba muy descuidada. Vamos a leer cómo en ocasiones los jueces no eran dignos de admiración, como Gedeón en el proceso de librar a la nación aprovechó la oportunidad para arreglar una disputa sangrienta. Vamos a ver cómo Jefte aparece como un oportunista con un escaso conocimiento de los requerimientos del Señor, mientras que algunas de las hazañas de Sansón a menudo han sido comparadas con meras bromas pesadas. Y estos son hechos en sí que son importantes como evidencia de la decadencia moral y espiritual de aquella época. Vamos a ver en este libro cómo hay un ciclo repetitivo que ocurre hasta los primeros 5 jueces. Los hijos de Israel hacían lo que era malo a los ojos del Señor. El Señor les entregaba en manos de un opresor. En medio de la angustia ellos clamaban al Señor y el Señor levantaba un libertador. Esto también ha sido resumido así: apostasía, servidumbre, súplica y liberación; pecado, servidumbre, aflicción y salvación; rebelión, rechazo, arrepentimiento y restauración. Y este ciclo cesa después, más adelante en el capítulo 16, desde el tiempo de Abimelech en adelante, la tierra de Israel ya no recupera su paz. La liberación es menos completa. Jefte falla donde Gedeón había tenido éxito al enviar la guerra civil. Sansón ya no efectúa una liberación real de los filisteos. Y vamos a ver una y otra vez esto, como los hijos de Israel hacían lo que era malo. El Señor los entregaba en manos del opresor. En su angustia ellos clamaban y el Señor levantaba un libertador. Vamos a ver este ciclo de pecado en el libro de los jueces. Y aunque no se nombra al autor, la tradición judía le adjudica el libro a Samuel. Este libro estaba dirigido a toda la nación de Israel durante el periodo entre el liderazgo de Josué y el reinado de Saúl. Este libro se escribió entre el 1040 y el 1020 antes de Cristo. La repetición de la frase "en aquellos días no había rey en Israel" hace pensar que el autor escribe durante la época de la monarquía israelita y recordando el periodo previo antes de este. ¿De qué trata el libro de los jueces? Bueno, el libro de los jueces es un libro muy interesante, muy enriquecedor, porque muestra la fidelidad de Dios y cómo esta fidelidad trae bendiciones, pero la desobediencia acarrea fracaso y disciplina. Vamos a ver cómo el pecado destruye pronto a las personas.
cómo destruye familias y cómo destruye naciones completas. Vamos a ver cómo las mujeres ejercen una gran influencia, ya sea buena o mala. Y vamos a ver también cómo el grado de obediencia de una sociedad a Dios determina en gran medida cuánto valora a la mujer. La gran pregunta: ¿por qué debemos nosotras, las mujeres, leer el libro de Jueces? Bueno, desde el apogeo de la victoria hasta la anarquía de la guerra civil, Jueces es una advertencia digna de tenerse en cuenta. Y es que a pesar de la desobediencia parcial de los israelitas y de su arrepentimiento, el Señor permaneció fiel a su pacto y a su pueblo. Y este libro manifiesta una verdad crucial para las mujeres. Su protección y cuidado son directamente proporcionales a la devoción de Israel a Yahvé. Vemos a las mujeres en medio de batallas, desprotegidas y vulnerables al abuso. Cuando una nación se desvía de los mandamientos de Dios, desvaloriza a las mujeres. ¿Cómo leer Jueces? Bueno, Jueces es una historiografía, es decir, es una serie de relatos históricos seleccionados con un propósito. Describe el terrible fracaso del pueblo de Dios en serle fiel y en poseer la tierra prometida como Él, el Dios Todopoderoso, había ordenado. Su estructura no abarca todos los días que gobernaban los jueces, y el material no sigue un orden cronológico. Eso debemos de tenerlo claro. Vamos a orar para comenzar nuestra lectura de hoy. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, porque nos permites iniciar la lectura de nuestro libro número 7. Gracias, Señor, por este tiempo donde nos has permitido aprender de cada uno de estos libros. Señor, gracias porque nos has fortalecido, nos has levantado, has añadido sabiduría y entendimiento a nuestra vida. Gracias por la bendición que nos das de poder compartir tu palabra, porque no hay nada más valioso que poder compartir tu mensaje. Nos disponemos a escudriñar las Escrituras, nos despojamos de todo peso, de toda carga y de toda distracción que quiera venir a entorpecer la obra que has comenzado en nosotras. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 1. Tiene como título: Judá y Simeón capturan a Adoni-Bezek. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él, y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Bezek a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Bezek en Bezek, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Bezek huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Bezek: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Versículo 8. Judá conquista Jerusalén y Hebrón. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén, y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Ahimán y a Talmai.
Versículo 11. Otoniel conquista Debir y recibe a Acsa. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Acsa mi hija por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dijo a Acsa su hija, y él le dio a Acsa su hija por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Versículo 16. Extensión de las ciudades de Judá y de Benjamín. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Horma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón y con su territorio, y Ecrón con su territorio. Y Jehová con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Y dieron Hebrón a Caleb como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los hijos de Anac. Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Versículo 22. José conquista Betel. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él le mostró la entrada de la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Versículo 27. Extensión de las conquistas de Manasés y de Efraín. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los habitantes de Megiddo y sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Versículo 30. Extensión de las conquistas de las demás tribus. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib y en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no lo arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas les fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió de habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbín. Pero cuando la casa de José cobró fuerza, los hizo tributarios. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabín, desde Sela hacia arriba. Bueno, vemos cómo al comienzo de la historia de Israel en la tierra,
los israelitas acertadamente consultaron a Jehová para saber cómo actuar. Vemos cómo el pueblo de Israel, tras la muerte de Josué, consultan a Jehová. Probablemente incluyó el uso por los sacerdotes del Urim y el Tumim o una forma verbal de invocar al Señor. El pueblo de Israel había entrado y tomado control de la tierra prometida a sus antepasados. Y el libro de Jueces contenía la historia de estas conquistas que comenzó en el libro de Josué. Por el poder de Dios, los israelitas habían conquistado a muchos enemigos y superado muchas dificultades, pero su trabajo todavía no había terminado. Habían enfrentado con éxito retos políticos y militares, pero enfrentar los retos espirituales era aún más difícil. Y es que el estilo de vida de los cananeos era inicuo pero atractivo. Mostró ser más peligroso que cualquier fuerza militar. Los israelitas cedieron ante la presión y comprometieron su fe. Y es que si intentamos enfrentar los retos de la vida, mujeres, solo con nuestra fuerza humana, con nuestro esfuerzo humano, vamos a encontrar que las tentaciones y las presiones que nos rodean son demasiado grandes para resistirlas. Después de la muerte de Josué, Israel comenzó a perder su firme control en la tierra. Aun cuando Josué fue un gran líder, el pueblo olvidó su liderazgo espiritual más que su habilidad militar, ya que él había mantenido al pueblo enfocado en Dios y en sus propósitos. Josué había sido el sucesor obvio de Moisés, pero no había un sucesor obvio para Josué. Durante esta crisis de liderazgo, Israel tuvo que aprender que sin importar cuán poderosos y sabio fuera el líder actual, su líder real era Dios. Y es que a menudo ponemos nuestra esperanza, mujeres, y nuestra confianza en algún líder influyente en nuestra congregación. Y olvidamos que en realidad es Dios el que está al mando, el que está dirigiendo todo. Reconocer a Dios como el comandante en jefe y evitar caer en la tentación de desencadenar demasiado en los líderes, de descansar demasiado en los líderes humanos, sin importar lo sabio que sean espiritualmente. Y es que los cananeos eran todos los pueblos que vivían en Canaán, en la tierra prometida. Vivían en ciudades donde cada ciudad tenía su propio gobierno, tenían ejército y tenían leyes. Una razón por la que Canaán fue tan difícil de conquistar era porque cada ciudad tenía que ser derrotada individualmente. No había un único rey que pudiera rendir al país entero en manos de los israelitas. La mayor amenaza de Canaán para Israel no era su ejército, sino su religión. Y es que la religión cananea idealizaba cualidades como la crueldad en la guerra, la inmoralidad sexual, la avaricia egoísta y el materialismo. Era una sociedad que pensaba yo primero, después lo que sea. Y obviamente las religiones de Israel y de Canaán no podían coexistir. Vemos cómo los padres de una mujer generalmente acordaban su matrimonio con un esposo adecuado. Aunque ellas tenían influencia en estas cuestiones, no hay evidencia de que se sintieran subestimadas por las decisiones paternas. Como se evidencia en otras partes del libro, el sistema patriarcal o patriarcado en sí no es culpable de la situación crítica de las mujeres. Más bien el uso indebido de esta estructura familiar y social conduce a un tal maltrato. Y es que para Axa fue un honor que un padre pagara su dote con una conquista militar. Ella le pidió a su padre Caleb una propiedad con un manantial de agua y él la honró concediéndole las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. El sumo respeto de Axa durante este primer periodo de obediencia de Israel
Contrasta muy abruptamente con el trato despiadado a las mujeres en los capítulos 19 y 20, época de desobediencia de la nación, pero eso lo vamos a ir viendo conforme sigamos avanzando en la lectura. Vemos como en los últimos versículos de este capítulo, Israel no solo fracasó en poseer la tierra, sino que también dejó que los cananeos siguieran viviendo entre ellos, lo que fue una desobediencia directa a los mandamientos divinos. Y este relato abreviado es el telón de fondo de todo lo que vamos a leer en este libro. Cómo la nación desobedeció por completo a Dios, las tribus que emplearon a los cananeos para trabajos forzosos terminaron controladas por el mismo enemigo que creían haber subyugado. Vamos a leer ahora el capítulo 2, que tiene como título El ángel de Jehová en Boquín. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto. ¿Por qué tanto? Porque yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras, todos los hijos de Israel, el pueblo, alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Versículo 6, muerte de Josué. Porque ya Josué había despedido al pueblo y a los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas aquellas grandes obras que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Versículo 11. Apostasía de Israel y la obra de los jueces. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses del pueblo, de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y abandonaron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba en contra de ellos, para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apoderaron pronto del camino en que anduvieron, y sus palabras diciendo a los... Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con los jueces y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia, porque sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían
más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban en sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas y a Israel si procuraría o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en las manos de Josué. Bueno, es probable que el ángel de Jehová sea Cristo preencarnado, ya que habla de la liberación de Dios utilizando la primera persona en singular. Le recordó a los israelitas las obras poderosas de Dios a favor de ellos y su fidelidad al pacto. Luego los confronta con su doble pecado: celebrar un pacto con los cananeos y no destruir sus altares paganos. Vemos cómo el pueblo de Israel sabía que había pecado y lloraron en alta voz. Dice que el Señor dejó de proteger al pueblo por causa de su rebelión. Aunque Dios no quebrantó su pacto eterno, castiga a sus hijos para atraerlos nuevamente hacia él. Los israelitas descubrieron que la desobediencia a Dios les acarreó tristeza y destrucción. Aunque se conmovieron profundamente y ofrecieron sacrificios, no se arrepintieron. La evidencia del arrepentimiento verdadero es apartarse del pecado y cambiar la vida. Vemos una mirada retrospectiva relacionada a Josué y a sus contemporáneos israelitas con la nueva generación que debía poseer la tierra, la cual no conocía personalmente a Dios. No tenían experiencia propia con él, aunque sabían que sus obras en el pasado, no tenían fe ni confianza personal en Yahvé. Vemos cómo del versículo 11 al 19 se resume el ciclo de pecado y la liberación descrito en todo el libro. Vemos cómo ellos una y otra vez se cumplía este ciclo de pecado que estuvimos hablando al principio en el libro en la introducción, que habla de que Israel servía al Señor, Israel caía en el pecado de la idolatría, Israel vivía opresión, Israel clamaba al Señor, Dios levantaba un juez, Israel era librado, y otra vez Israel servía al Señor, Israel caía en pecado de idolatría. Era un ciclo constante. Y Dios permitió que los cananeos doblegaran a su pueblo para juzgar la apostasía de Israel y probar si la nación lo seguiría como habían hecho sus padres, y entrenar a la nueva generación para la guerra y la confianza en Dios. Vemos cómo hay una enseñanza aquí sobre la nueva generación, una enseñanza a la próxima generación, y es que la nueva generación de israelitas no conocía al Señor ni obedecía su palabra. ¡Qué tragedia más grande! Es algo trágico realmente que la generación liderada por Josué haya visto semejantes milagros de mano de Dios y no les inculcara a sus hijos una fe viva. Y es que cada generación, mujeres, debe desarrollar una fe personal. Los padres son los responsables de enseñarles verdades espirituales a sus hijos. Son los responsables de fomentar su crecimiento espiritual. El descuido es la responsabilidad paternal, que acarrea consecuencias graves, como se ve en una fe débil, en una fe supersticiosa de los israelitas. Las instrucciones para los padres eran claras. Debían enseñar las palabras de la ley
todos los días, en todo momento, y ponerlas en práctica ante sus hijos. Y aunque las escuelas cristianas pueden ser muy enriquecedoras para la fe de un niño, la enseñanza en la iglesia de niños, el ejemplo de la fe cristiana, siguen siendo la responsabilidad principal de los padres y la familia. Vamos ahora a leer nuestro capítulo número 3. Que tiene como título Naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Y es que estas fueron las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñasen a los que antes no lo habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal-Er, hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por manos de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Versículo 7. Otoniel liberta a Israel del Cusán-Risataim. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Versículo 12. Ahod liberta a Israel en Moab. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amelec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos, a su lado derecho. Y él entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal, y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban, y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla, y entonces alargó a Ahod su mano izquierda, y tomó el puñal de su lado derecho, y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró hasta tras las hojas, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre. Y salió el estiércol, y salió Ahod al corredor, y cerró tras sí las puertas de la sala, y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron: Sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado estar
hasta estar confusos porque él no abría la puerta de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, y todos los valientes y todos los hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Versículo 31. Samgar liberta a Israel de los filisteos. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Amén. Bueno, vemos cómo el Señor ya comienza a levantar jueces. El Señor dejó que otros pueblos permanecieran en Canaán, no solo para probar a los hijos de Israel, sino también para enseñarles cómo librar una batalla. El Señor quería que aprendieran a obtener la victoria apoyándose en él. Vimos los 5 príncipes de los filisteos, cómo estaban organizados en una confederación y cómo ocupaban las ciudades. Sabemos por el capítulo 1 que estas naciones enemigas permanecían aún en la tierra porque los israelitas no habían obedecido a Dios, no las habían expulsado. Ahora Dios permitiría que los enemigos permanecieran para probar a los israelitas, es decir, para darles una oportunidad de ejercitar fe y obediencia. Ahora la generación más joven, que no había luchado en las grandes batallas de conquista, había llegado a la mayoría de edad. Su trabajo era completar la conquista de la tierra. Todavía había muchos obstáculos que superar en su nueva patria. La manera en que manejaran estos obstáculos sería una prueba de fe. Quizá Dios haya dejado obstáculos en nuestra vida, mujeres. Tal vez a nuestro lado haya gente hostil, situaciones difíciles, problemas desconcertantes. Pero esto es ¿para qué? Para permitirnos que desarrollemos fe y obediencia. La desobediencia y la caída de los hijos de Israel se debió a 3 factores. Número 1, vivían mezclados con otros pueblos. Número 2, se emparentaron con ellos. Y número 3, servían a sus dioses. Como vimos, el primer juez que se levantó fue Otoniel. El pueblo hizo lo malo ante los ojos de Jehová, expresión que vamos a ver cómo se repite a manera de introducción a los ciclos de acontecimientos que relata este libro de Jueces. Los israelitas descubrieron que las relaciones afectaban su fe. Los hombres y las mujeres de las naciones vecinas eran atractivos para los israelitas, y pronto hubo matrimonios mixtos, y los israelitas aceptaron a sus dioses paganos, y esto estaba claramente prohibido por Dios. Al aceptar a estos dioses en sus casas, los israelitas comenzaron poco a poco a aceptar las prácticas inmorales asociadas a ellos. La mayoría de los israelitas no tenían la intención de ser idólatras, solo añadieron los ídolos a la adoración a Dios, pero no tardaron mucho en absorber este culto pagano. Y es que un peligro similar nos amenaza a nosotras. Queremos ser amigos de aquellos que no conocen de Dios, pero a través de esas amistades podemos llegar a vernos enredadas en prácticas nocivas. Y es que las amistades, esos amigos que muchas veces se convierten en hermanos con los no creyentes, son muy importantes, pero debemos aceptar a la gente sin comprometernos a adoptar sus patrones de conductas. Baal era el dios más adorado por los cananeos. Casi siempre se le representaba en forma de toro, simbolizaba la fuerza, la fertilidad, y era considerado el dios de la agricultura. Astarot era la consorte femenina de Baal.
era la diosa madre del mar, que era adorada mediante 2 pilares de madera que se colocaban sustituyendo a árboles sagrados. En tiempos de hambruna, los cananeos creían que Baal estaba enojado con ellos y que retenía la lluvia por castigo. Los arqueólogos han descubierto muchos ídolos de Baal en Israel y es difícil imaginarnos al pueblo de Israel cambiando la verdadera adoración, la adoración a Dios, por la adoración de ídolos de madera, de piedra o de hierro. Y es que nosotras hacemos lo mismo cuando dejamos la adoración de Dios por otras actividades, por otros pasatiempos, por otras prioridades. Nuestros ídolos no están hechos de madera o de piedra, pero igualmente son pecaminosos. Vemos cómo el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo en acción, juzgó, y aquí vemos que significa que movilizó a Israel a una guerra santa. El Espíritu de Jehová vino sobre él. Se dice también en Gedeón, de Jefte, de Sansón y de otros jueces de Israel. Expresa un momento temporal y espontáneo de fuerza física, espiritual y mental. Y este fue un acontecimiento sobrenatural y extraordinario para la tarea especial que tenían en ese momento. Mujeres, el Espíritu Santo se encuentra disponible para todas nosotras hoy en día, pero Él vendrá sobre las mujeres que de una manera extraordinaria van a realizar tareas especiales, y debemos pedirle ayuda al Espíritu Santo en la medida que enfrentemos los problemas cotidianos, los del día a día, así como los grandes desafíos de la vida. Como los cananeos habitaban entre el pueblo, los israelitas le dieron sus hijas. Vemos cómo se dio, cada vez iba más creciendo el pecado y la maldad. Vemos ahora otro juez que fue Ahod. Ahod, fuera zurdo, tal vez significa que era ambidiestro. Y es un atributo sumamente útil para la guerra. Probablemente era líder en Israel, ya que lo designaron para llevar el presente o el impuesto a Eglón. Y como los hombres solían sujetar sus espadas con el muslo al muslo izquierdo, el arma en el muslo derecho de Ahod pasó totalmente desapercibida. Recordemos que los moabitas eran descendientes de Lot y vivían en el límite oriental del Mar Muerto. Y es que Amón, los amonitas también descendían de Lot y eran los vecinos nororientales de los moabitas. Amelec, los amalecitas eran descendientes de Esaú. Los moabitas, los amonitas y los amalecitas eran tribus nómadas que vivían cerca la una de la otra, al este y al sureste de Canaán. Estas tribus eran notables invasoras que poseían grandes habilidades militares, y esa fue la primera ocasión en que las naciones fuera de Canaán atacaron a los israelitas en su propia tierra. Vemos a Ahod, que es llamado el libertador. Y así como Ahod libró a Israel de sus enemigos, Jesús nos libró del pecado, nuestro más grande enemigo. Vemos cómo, conforme leemos este capítulo, la ilustración del patrón recurrente de apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación que exhibe la historia israelita en este periodo. El puñal de Ahod era más peligroso que una espada porque debido a su tamaño podía ocultarse. Vemos al finalizar este capítulo que menciona a un tercer juez, que es Samgar, que liberta a Israel de los filisteos. Era hijo de Anat y mató a 600 hombres con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Samgar es el primero de los 6 jueces menores, hijos de Anat, y es una expresión que identifica a Samgar
con el pueblo de Bet Anat en Galilea. La aguijada de bueyes era un largo madero con punta de metal usado por los campesinos para conducir los animales. El matar a los 600 filisteos con una aguijada de bueyes fue toda una hazaña. Y es que este palo largo con un pedazo plano de hierro en un extremo y una punta filosa en el otro fue un arma letal. La parte puntiaguda se usaba para dirigir al buey en los tiempos de labranza y el extremo plano se utilizaba para quitar el lodo del arado. En momentos de crisis podían ser fácilmente utilizadas como lanzas, como en el caso de Samgar. Las aguijadas se siguen utilizando en el Medio Oriente para dirigir los bueyes. Bueno, un capítulos muy hermosos porque nos enseñan aún más sobre la obediencia y cómo Dios usa lo más débil para traer y cumplir un propósito. Y eso es extraordinario porque no nos podemos sentir menos, porque aún sin tener una habilidad o una capacidad, Dios nos puede usar y Dios desea usarnos. Comparta cuál fue el mensaje que Dios habló a su corazón. Compártanos, invite a otras también a unirse. Estamos comenzando nuestro 7º libro y yo sé que Dios nos va a hablar muchísimo. Las bendigo en este día.